Si crees que la Navidad y el Año Nuevo existen para cambiar tu vida, déjame advertirte algo con absoluta claridad. Esa idea es una trampa. Cada año millones de personas se ilusionan, se prometen que ahora sí, y semanas después están más cansadas, más endeudadas y más frustradas que antes. No es casualidad, es un mecanismo psicológico que casi nadie te explica, y hoy vas a entender exactamente cómo funciona. Yo, Brian Tracy, he observado este mismo patrón durante décadas en miles de personas, en distintos países, culturas y niveles sociales. Cada final de año ocurre lo mismo. La gente se relaja mentalmente, baja la guardia y se dice a sí misma una frase peligrosa. Después de Navidad empiezo en serio. Y sin darse cuenta, entra en una de las trampas psicológicas más costosas que existen. La Navidad y el Año Nuevo se venden como un punto de reinicio, como si el simple cambio de fecha tuviera el poder de transformar hábitos, carácter y destino. Pero la realidad es otra. Durante esas semanas, muchas personas gastan más de lo que pueden, abandonan rutinas, postergan decisiones importantes y anestesian su conciencia con celebración y promesas vacías. Y cuando enero llega, la motivación desaparece, pero las consecuencias permanecen. La causa raíz no es la fiesta, es la ilusión. La ilusión de que el tiempo cambia a las personas, cuando en realidad solo las decisiones lo hacen. He visto personas brillantes repetir este ciclo año tras año. Personas inteligentes, trabajadoras, con buenas intenciones, que confían en que el próximo año será diferente, sin cambiar absolutamente nada en su forma de pensar. Hoy quiero mostrarte algo que casi nadie explica. Hoy voy a revelarte el mecanismo mental exacto que convierte la Navidad y el Año Nuevo en una trampa emocional para millones de personas. No para arruinarte las fiestas, sino para devolverte el control, porque cuando entiendes cómo funciona esta ilusión, dejas de caer en ella. Más adelante te voy a mostrar por qué el entusiasmo de enero siempre se apaga y el error interno que lo provoca. Y en unos minutos entenderás por qué las personas que realmente cambian su vida no esperan fechas especiales. Usan estos momentos como puntos de ventaja estratégica. Si este mensaje ya te está haciendo pensar diferente, este es el momento de actuar. Suscríbete ahora al canal. Aquí no hablamos de motivación pasajera ni de frases bonitas. Este canal existe para ayudarte a pensar con claridad, tomar mejores decisiones y construir una mentalidad fuerte, incluso cuando el mundo te invita a bajar la guardia. Cada suscripción es una decisión consciente de no seguir viviendo en automático. Respira. Porque lo que viene ahora no es cómodo, pero es necesario. Para entender esta trampa, primero necesitas despertar. Dejar de creer que el calendario cambia tu vida. El primer despertar es directo y rompe una ilusión profundamente arraigada. Ningún cambio ocurre porque el año termina o empieza. El calendario no transforma hábitos, no corrige decisiones y no construye carácter. Solo marca el paso del tiempo. Sin embargo, millones de personas entregan su poder personal a una fecha, esperando que el simple hecho de llegar a enero genere disciplina, claridad y enfoque. La trampa comienza con una idea aparentemente inofensiva. Ahora no importa, después empiezo. Durante la Navidad y el fin de año, muchas personas suspenden su responsabilidad interna. Se permiten gastar de más, comer sin conciencia, abandonar rutinas y posponer decisiones difíciles. Todo se justifica con una promesa futura, y esa promesa actúa como un sedante mental. Calma la culpa hoy, pero cobra intereses mañana. El problema no es celebrar. El problema es desconectarse del criterio. Cuando abandonas tus estándares durante semanas, no regresas igual. Regresas más blando, más disperso, más dependiente de la motivación externa. Y cuando enero llega, la realidad golpea. Cuentas por pagar, energía baja, frustración acumulada. Entonces aparece la pregunta silenciosa: ¿por qué no me siento renovado? He visto este patrón repetirse durante décadas. Personas que esperan que el año nuevo haga el trabajo que ellas no hicieron en el año viejo. Personas que confunden descanso con abandono, celebración con anestesia, pausa con renuncia. Y cada año, la ilusión se renueva, pero los resultados no. Piensa en esto como un terreno. Si durante semanas no lo cuidas, no importa que llegue un nuevo ciclo. Las malas hierbas ya crecieron. El cambio no ocurre en enero. Ocurre en el momento exacto en que decides no romper el acuerdo contigo mismo, aunque el entorno te invite a hacerlo. La inteligencia comienza cuando entiendes que no existen momentos neutros. O estás construyendo, o estás debilitando tu estructura interna. No hay pausa real para la mente.
Cada decisión refuerza o erosiona tu identidad. Este despertar te invita a observar algo muy concreto. Observa cuántas veces usas fechas especiales como excusa para soltar el control. Observa cuántas promesas futuras utilizas para justificar decisiones presentes. Esa observación, sostenida durante estas fiestas, ya es un acto de poder. Porque la verdadera ventaja no la tiene quien empieza en enero, la tiene quien no se detiene en diciembre, quien entiende que la disciplina no se negocia con el calendario. Y cuando despiertas a eso, la trampa pierde fuerza. Este es tu despertar número 1. Dejar de confundir entusiasmo con compromiso. El segundo despertar es más sutil, pero igual de peligroso ignorarlo. El entusiasmo no cambia vidas, el compromiso sí. La Navidad y el Año Nuevo generan una euforia colectiva. Mensajes positivos, metas nuevas, frases inspiradoras, todo parece posible. Pero esa energía es volátil, no está sostenida por estructura, y lo que no tiene estructura se disuelve. Muchas personas creen que sentirse motivadas es señal de cambio, pero la motivación es un estado emocional, no una estrategia. Aparece y desaparece. El compromiso, en cambio, es una decisión que se mantiene incluso cuando no hay ganas, incluso cuando el entorno empuja en otra dirección. He observado que enero está lleno de personas entusiasmadas y febrero está lleno de personas confundidas. ¿Qué ocurrió? Nada externo. Ocurrió lo de siempre. Se apoyaron en la emoción, no en el sistema. Esperaron sentir para actuar, en lugar de actuar para construir una nueva forma de sentir. La trampa de fin de año refuerza este error. Te hace creer que el cambio se siente bien desde el inicio, que habrá energía, claridad, impulso. Pero el cambio real incomoda, exige renuncia, exige orden, exige constancia cuando nadie aplaude. Piensa en Roberto, 49 años. Cada enero hacía planes detallados, gimnasio, ahorro, proyectos. Los primeros días estaba lleno de entusiasmo, pero no había horarios fijos, no había reglas, no había compromisos medibles. Todo dependía de cómo se sentía. En pocas semanas, el entusiasmo se apagaba. No por falta de capacidad, sino por falta de estructura. La inteligencia entiende que no se negocia con el estado emocional del día. Se decide antes. Se diseña un sistema. Se cumplen acciones pequeñas incluso cuando no hay deseo. Eso es lo que diferencia a quienes avanzan de quienes repiten el ciclo. Este despertar te pide algo incómodo pero poderoso. Deja de preguntarte si te sientes listo. Pregúntate si estás comprometido. El compromiso no necesita entusiasmo, necesita decisión. Durante estas fiestas, observa cuántas veces buscas sentirte inspirado para actuar y prueba algo distinto. Elige una acción mínima diaria que no dependa de tu ánimo. 5 minutos, 10, pero sostenidos. Eso construye identidad. Y la identidad sostiene el cambio. La Navidad y el Año Nuevo seguirán vendiendo ilusión. Pero cuando despiertas a esta diferencia, ya no dependes de ella. Usas la energía del momento sin entregarle el control de tu vida. Porque el entusiasmo promete, el compromiso cumple. Y cuando entiendes esto, dejas de caer en la trampa cada año. Este es tu despertar número 2. Dejar de gastar hoy la energía que necesitarás mañana. El tercer despertar expone una de las trampas más invisibles de la Navidad y el Año Nuevo, la normalización del exceso como recompensa emocional. Durante estas fechas, muchas personas se permiten gastar más, comer más, dormir peor, romper rutinas y dispersar su energía con una sola justificación: me lo merezco. Y esa frase, repetida año tras año, se convierte en un sabotaje silencioso. La ingenuidad no está en celebrar, está en confundir alivio emocional con avance real. Cuando usas el consumo, la indulgencia o la desconexión total como forma de compensar un año difícil, no estás recargando energía, estás postergando una conversación interna que tarde o temprano tendrás que enfrentar. Y cuanto más la postergas, más caro es el precio. He visto a muchas personas entrar en enero con menos energía que en noviembre, cansadas, endeudadas, desordenadas, no porque el año haya sido duro, sino porque eligieron anestesiarse en lugar de recuperarse. La trampa no es la fiesta, es la pérdida de conciencia. Imagina tu energía como una cuenta bancaria. Durante diciembre, muchas personas retiran sin mirar el saldo. Se permiten todo hoy y confían en que enero se encargará. Pero enero no devuelve energía. Enero exige. Exige enfoque, acción y disciplina. Y si llegas vacío, empiezas el año en desventaja. Piensa en Sofía, 44 años. Cada diciembre hacía lo mismo. Gastaba más, dormía menos, abandonaba hábitos.
Enero llegaba y se sentía pesada, sin claridad. Cuando entendió que el descanso no es descontrol, sino recuperación consciente, cambió su enfoque. No dejó de celebrar, dejó de excederse, protegió su energía, y por primera vez, enero no la aplastó, la impulsó. Este despertar te invita a una pregunta incómoda. ¿Estás usando estas fechas para celebrar o para escapar? Porque cuando celebras desde la conciencia, sales fortalecido. Cuando escapas, sales debilitado. La inteligencia entiende que no todo placer es descanso, y no todo descanso es abandono. Descansar es elegir lo que te devuelve energía, no lo que la drena. Dormir mejor, comer con moderación, mantener un mínimo de rutina, cuidar tus finanzas. Eso no te quita alegría, te devuelve control. Durante estas fechas, observa dónde estás gastando energía que necesitarás pronto. Observa hábitos, gastos, conversaciones, compromisos innecesarios. Cada pequeño exceso tiene una consecuencia acumulativa, y la mayoría no se nota hoy. Se siente en enero. La trampa de la Navidad y el Año Nuevo es hacerte creer que el desorden es inofensivo porque es temporal, pero el cuerpo, la mente y la vida no funcionan por compartimentos. Todo se arrastra, todo continúa. Cuando despiertas a esto, haces algo diferente. No renuncias a la celebración, renuncias al autoengaño. Y esa decisión marca la diferencia entre empezar el año recuperado o empezarlo pagando cuentas invisibles. Este es tu despertar número 3. Dejar de prometerte un futuro que no estás dispuesto a sostener. El cuarto despertar es uno de los más confrontadores. Dejar de hacer promesas emocionales que no se sostienen con acción. La Navidad y el Año Nuevo están llenos de promesas. Este año sí. Ahora voy en serio. Todo va a cambiar. Y aunque suenan bien, la mayoría de esas promesas nacen del deseo, no del compromiso. Prometer es fácil cuando estás emocionado, cuando el entorno acompaña, cuando no hay exigencia real. Pero la vida no cambia por promesas, cambia por comportamientos repetidos cuando la emoción desaparece. Muchas personas se engañan a sí mismas creyendo que pensar en un futuro mejor ya es avanzar. Visualizan, escriben metas, hablan de cambios, pero no ajustan su rutina, no cambian sus límites, no modifican sus decisiones diarias. Entonces el futuro nunca llega, porque nunca fue practicado. He visto a personas escribir los mismos objetivos durante 5 años seguidos. Cambian la fecha, cambian el cuaderno, cambian el discurso, pero no cambian la estructura de su día. Y sin estructura, la promesa se evapora. Piensa en Andrés, 51 años. Cada año nuevo prometía ahorrar, cuidar su salud, ordenar su vida, pero seguía acostándose tarde, gastando sin control y evitando decisiones incómodas. Cuando entendió que una promesa sin sistema es solo fantasía, algo cambió. Dejó de prometer. Empezó a decidir. Y esas decisiones, aunque pequeñas, fueron reales. La inteligencia consciente no se compromete con resultados, se compromete con procesos. No dice, voy a cambiar, dice, voy a hacer esto a esta hora, incluso cuando no tenga ganas. Esa diferencia lo cambia todo. Este despertar te pide que observes tus promesas pasadas, no para juzgarte, sino para aprender. ¿Cuántas no se cumplieron? ¿Por qué? En la mayoría de los casos, no fue falta de deseo, fue falta de estructura. La trampa del fin de año te invita a soñar sin construir, a prometer sin diseñar, a ilusionarte sin sostener. Y eso genera frustración, no transformación. Durante estas fechas, prueba algo radicalmente distinto. No prometas nada. Elige una sola acción concreta que estés dispuesto a sostener, incluso en días difíciles. Un horario fijo, un límite claro, un hábito mínimo. Eso vale más que 10 promesas emocionales. Cuando dejas de prometer y empiezas a practicar, algo se alinea internamente. La culpa desaparece, la claridad aumenta. Ya no dependes del entusiasmo colectivo. Te conviertes en alguien confiable para ti mismo, y ese es el verdadero cambio. No el que se anuncia en Año Nuevo, sino el que se sostiene cuando nadie mira. Este es tu despertar número 4. Si has llegado hasta aquí, es porque algo dentro de ti ya entendió que la Navidad y el Año Nuevo no son inocentes cuando se viven en automático. Hasta ahora has visto 4 despertares claros. El primero, dejar de creer que el calendario cambia tu vida. El segundo, entender que el entusiasmo sin compromiso se desvanece. El tercero, reconocer cómo el exceso de hoy debilita el mañana. Y el cuarto, aceptar que prometer sin estructura es solo una ilusión más. Si estas ideas te están incomodando, es una buena señal.
Significa que ya no estás consumiendo este contenido como entretenimiento, sino como una llamada de atención. Muchas personas abandonan justo aquí, cuando la verdad empieza a exigir responsabilidad. Pero quienes continúan son quienes realmente cambian. Si este video te está aportando claridad, apoya este proceso ahora. Suscríbete al canal, deja un like y escribe en los comentarios una sola frase. No caigo más en la trampa. No para demostrar nada a nadie, sino para marcar un límite interno contigo mismo. Este canal existe para acompañarte en decisiones reales, no en promesas vacías de fin de año. Quédate, porque lo que viene ahora no habla de ilusión, habla de ventaja estratégica, de cómo usar estas fechas no para perder enfoque, sino para construir una posición mental que la mayoría no tendrá cuando enero llegue. Respira, ajusta tu atención. Los despertares más importantes aún están por venir. Dejar de vivir diciembre como una excepción y empezar a usarlo como ventaja. El quinto despertar cambia por completo la forma en que miras la Navidad y el Año Nuevo. Dejar de tratarlos como una pausa mental y empezar a utilizarlos como un terreno estratégico. La mayoría de las personas entra en diciembre bajando la guardia. Se dicen a sí mismas que es un mes perdido, que no vale la pena esforzarse, que ya habrá tiempo después. Y esa decisión, aunque parezca pequeña, genera una enorme diferencia entre quienes avanzan y quienes repiten el ciclo. La ingenuidad ve diciembre como un paréntesis. La inteligencia lo ve como un amplificador. Todo lo que haces en este mes tiene más impacto porque la mayoría está distraída. Menos competencia, menos ruido, menos exigencia externa. Y aún así casi nadie aprovecha esta ventaja. Al contrario, se diluye. He visto personas perder oportunidades enormes por entrar en modo descanso total, justo cuando el entorno baja el ritmo. Proyectos que podían haberse planificado con calma, decisiones que podían haberse tomado con claridad, hábitos que podían haberse consolidado sin presión. Todo se pospone. Y cuando enero llega, el ruido vuelve, la urgencia vuelve, y la ventaja desaparece. Piensa en diciembre como un gimnasio casi vacío. Durante el resto del año está lleno, ruidoso, competitivo, pero en diciembre, quienes siguen entrenando, lo hacen con más espacio, más foco y menos interrupciones. No entrenan más, entrenan mejor, y cuando el resto regresa en enero, ellos ya están adaptados. La trampa es creer que descansar significa desconectarse completamente. El descanso inteligente no rompe la estructura, la ajusta, reduce intensidad pero mantiene dirección. No abandona rutinas clave, las simplifica, no elimina hábitos, los sostiene en versión mínima. Recuerdo a Martín, 46 años. Durante años, diciembre era para él un mes muerto. Se desconectaba por completo y enero siempre lo encontraba desordenado. Cuando cambió una sola cosa, todo se transformó. Decidió mantener solo 3 acciones diarias innegociables durante diciembre. No eran grandes, eran simples. Y eso fue suficiente para llegar a enero con claridad, no con culpa. Este despertar te invita a dejar de pensar en términos de todo o nada. No se trata de trabajar más ni de exigirte al extremo. Se trata de no romper el hilo interno, de no perder la continuidad mental, porque la continuidad es lo que sostiene la identidad. La inteligencia entiende que los hábitos no se rompen por un día, sino por una narrativa. Y la narrativa de diciembre no cuenta es una de las más dañinas que existen. Cada vez que la aceptas, refuerzas la idea de que tu compromiso depende del contexto. Y cuando el compromiso depende del contexto, nunca es sólido. Durante estas fechas, prueba algo distinto. Define 3 acciones mínimas que no vas a negociar. No importa si viajas, si celebras, si cambias horarios. 3 acciones que mantengan tu eje. Pueden ser breves, 10 minutos, 15, pero diarias. Eso es suficiente para no perder tracción. La mayoría cree que la ventaja se construye haciendo más. La realidad es que se construye dejando de abandonar, manteniendo lo esencial cuando otros lo sueltan. Y esa constancia silenciosa es la que genera resultados desproporcionados. Cuando usas diciembre como ventaja, enero deja de ser una cuesta arriba. Se convierte en continuidad. No necesitas motivarte. Ya estás en movimiento. No necesitas prometer. Ya estás sosteniendo. Este despertar no es espectacular. No se ve en redes. No se anuncia. Pero es uno de los más poderosos. Porque redefine tu relación con el tiempo. Dejas de vivir a merced del calendario y empiezas a usarlo a tu favor. Y cuando entiendes esto, la trampa pierde sentido. La Navidad y el Año Nuevo dejan de ser un punto débil. Se convierten en un punto de apoyo.
Este es tu despertar número 5. Dejar de vivir esperando motivación y empezar a obedecer una estructura. El sexto despertar rompe una de las mentiras más repetidas del fin de año, la idea de que primero necesitas sentirte motivado para actuar. La Navidad y el Año Nuevo alimentan esta ilusión con mensajes emocionales, promesas inspiradoras y expectativas irreales, pero la motivación es un recurso inestable. Aparece cuando todo está alineado y desaparece cuando surge la fricción. Construir tu vida alrededor de ella es una forma sofisticada de postergar decisiones. La ingenuidad cree que la motivación es el motor del cambio. La inteligencia entiende que la motivación es una consecuencia. Primero viene la estructura. Luego, si llega la motivación, bienvenida. Si no, la estructura sostiene igual. He visto a muchas personas entrar en enero esperando sentir algo distinto. Esperan ganas, claridad, impulso, pero el cuerpo y la mente no funcionan así. La claridad no precede a la acción. La claridad se construye a través de la acción repetida. Y cuando no hay una estructura mínima, la mente se dispersa y el entusiasmo se evapora. Piensa en la estructura como un riel. El tren no decide cada día por dónde ir, sigue el riel. Eso no lo limita, lo libera de la duda constante. La persona que depende de la motivación decide cada día si avanza. La persona que obedece una estructura avanza incluso en días difíciles. Recuerdo a Paula, 39 años. Cada fin de año se prometía organizar su vida. Leía, reflexionaba, se inspiraba, pero no diseñaba su semana. No fijaba horarios. No establecía reglas claras. Todo dependía de cómo se sentía. Cuando creó una estructura simple, horas fijas, acciones definidas, límites claros, algo cambió. No se sentía más motivada, se sentía más tranquila, y esa tranquilidad le permitió sostener. La trampa de las fiestas es hacerte creer que sentir es avanzar, pero sentir no construye. Ejecutar, sí. Y ejecutar no necesita emoción, necesita decisión previa. Por eso las personas más consistentes no discuten con su estado de ánimo. Siguen el plan. Este despertar te invita a hacer algo concreto durante estas fechas. Define una estructura mínima que no dependa de tu motivación. Un horario fijo para una acción clave. Un momento del día reservado para lo importante. Un límite que no se negocia. No importa si tienes ganas o no, la estructura se cumple. La mayoría abandona porque confunde disciplina con rigidez. Pero la disciplina real no es dura, es clara, reduce fricción, elimina decisiones innecesarias, te ahorra energía mental, y cuando la energía mental deja de gastarse en decidir, queda disponible para crear. Durante la Navidad y el Año Nuevo, el entorno se vuelve caótico, horarios cambian, rutinas se alteran. Precisamente por eso, una estructura mínima se vuelve aún más valiosa, no para controlarlo todo, sino para no perderte a ti. La ingenuidad espera sentirse lista. La inteligencia se prepara, diseña, anticipa, sabe que habrá días sin ganas y aún así decide avanzar. Porque entiende algo fundamental. La vida no se transforma en los días buenos. Se transforma en los días normales cuando nadie mira. Cuando obedeces una estructura, algo profundo ocurre. La ansiedad disminuye, la culpa desaparece. Ya no te reprochas por no sentirte motivado. Simplemente cumples. Y ese cumplimiento repetido construye una identidad distinta. La identidad de alguien confiable para sí mismo. Este despertar te saca del ciclo emocional del fin de año. Te devuelve el control interno. Ya no dependes del entusiasmo colectivo ni de la inspiración momentánea. Dependes de un sistema que tú mismo diseñaste. Y cuando enero llega, no necesitas empezar. Ya estás en movimiento. No necesitas prometer. Ya estás cumpliendo. Esa es la verdadera ventaja. Porque la motivación engaña, la estructura sostiene. Y quien entiende esto, deja de caer en la trampa cada año. Este es tu despertar número 6, dejar de empezar cada año desde cero y empezar desde identidad. El séptimo despertar es el más silencioso y el más transformador. Dejar de empezar cada año como si nada contara y empezar desde la identidad que estás construyendo. La trampa final de la Navidad y el Año Nuevo es hacerte creer que siempre puedes reiniciar sin consecuencias, que basta con una nueva fecha para borrar incoherencias, excesos y decisiones evitadas. Pero la vida no funciona por borradores, funciona por continuidad. La ingenuidad empieza cada año desde la esperanza. La inteligencia empieza desde la identidad. No se pregunta, ¿qué quiero lograr este año?, sino, ¿quién debo ser para que mis decisiones cambien?
Cuando operas desde identidad, no necesitas reinicios dramáticos. Necesitas coherencia. Muchas personas viven atrapadas en ciclos de arranque y abandono. Enero comienza fuerte, febrero duda, marzo ajusta y el resto del año compensa. Cuando diciembre llega, aparece la narrativa del perdón total. No fue el mejor año, pero el próximo será distinto. Y así, la identidad nunca se consolida, solo se promete. La identidad no se crea con metas, se crea con elecciones sostenidas, con la forma en que decides cuándo estás cansado, con lo que mantienes cuando el entorno te invita a soltar, con los límites que respetas incluso cuando nadie te observa. Eso no se reinicia en enero, se arrastra, se profundiza, se fortalece o se debilita. Imagina una casa en construcción. Cada año colocas algunos ladrillos. Si cada diciembre decides demoler para empezar mejor, nunca terminas nada. La inteligencia entiende que no se trata de construir más rápido, sino de no deshacer lo que ya avanzaste. Piensa en Lucía, 48 años. Durante años vivió esperando el año bueno. Cada enero escribía objetivos distintos. Cada diciembre se perdonaba todo. Cuando cambió una sola cosa, todo se ordenó. Dejó de pensar en años y empezó a pensar en estándares. ¿Qué estándar no iba a negociar? ¿Qué versión de sí misma iba a sostener incluso en fechas difíciles? Al responder esas preguntas, dejó de empezar de cero. Empezó desde sí. Este despertar te invita a una reflexión incómoda y poderosa. Si nada cambiara mágicamente en enero, ¿qué versión de ti estaría preparada para sostener una vida distinta? Esa versión no nace con el calendario. Se entrena ahora. La inteligencia entiende que el verdadero inicio no es una fecha, es una decisión que se repite. Que no necesitas cerrar ciclos con rituales grandiosos, necesitas abrir coherencias con acciones pequeñas y constantes. Durante estas fechas, prueba algo radical. No hagas balance emocional del año, haz balance de identidad. Pregúntate dónde fuiste coherente y dónde te traicionaste. No para castigarte, sino para ajustar. Porque ajustar identidad es más poderoso que planear metas. La trampa del fin de año te invita a soñar con otra vida. La inteligencia te invita a convertirte en la persona capaz de sostenerla. Y esa diferencia lo cambia todo. Cuando empiezas desde identidad, las decisiones se simplifican. Ya no negocias todo, ya sabes quién eres y qué no haces. Ya no necesitas entusiasmo. Tienes criterio. Ya no dependes del contexto. Tienes eje. Este despertar cierra el círculo. Porque una vez que entiendes que no empiezas de cero, dejas de darte permiso para volver atrás. Cada decisión cuenta, cada día suma, incluso diciembre, incluso las fiestas, incluso cuando nadie te exige nada. Aquí termina la ilusión del reinicio, y comienza algo más sólido, la continuidad consciente, la capacidad de avanzar sin dramatismo, sin promesas vacías, sin depender de fechas. Cuando despiertas a esto, la Navidad y el Año Nuevo dejan de ser una trampa, se convierten en un espejo, te muestran quién eres cuando el ruido baja, y si no te gusta lo que ves, ya sabes qué hacer, no esperar, no prometer, decidir, porque el verdadero comienzo no es enero, es el día en que decides no volver a empezar desde cero. Este es tu despertar número 7, si has llegado hasta el final de este video, no fue por casualidad. Significa que ya no te conformas con la ilusión cómoda que la Navidad y el Año Nuevo venden cada año. A lo largo de estos despertares, entendiste algo fundamental. El calendario no te salva, el entusiasmo no te sostiene, el exceso te cobra factura, las promesas vacías te debilitan y empezar siempre desde cero te mantiene estancado. Hoy viste con claridad la trampa, no como una crítica a las fiestas, sino como una advertencia sobre lo que ocurre cuando bajas la guardia mental. Porque el verdadero peligro no está en celebrar, sino en abandonar tu criterio. No está en descansar, sino en romper tu identidad. No está en el año que termina, sino en la versión de ti que decides sostener cuando nadie te exige nada. A partir de ahora, la pregunta no es qué va a pasar en enero. La pregunta es quién decides ser desde hoy. Porque la vida deja de empujarte cuando tú tomas el timón. Y ese momento no llega con fuegos artificiales. Llega en silencio, cuando decides no negociar más contigo mismo. Esta noche, antes de dormir, elige algo concreto, un hábito que no romperás, un límite que no volverás a cruzar, un horario que respetarás incluso en días incómodos, y sostén esa decisión durante los próximos 30 días. No lo anuncies, no lo expliques, no lo dramatices, simplemente cúmplelo. Esa es la forma más honesta de empezar algo nuevo.
Quiero que escribas ahora mismo en los comentarios una frase simple, pero poderosa. No empiezo de cero. Continúo con conciencia. Hazlo como un compromiso contigo, no con el algoritmo. Si este video te aportó claridad, suscríbete al canal. Aquí no construimos motivación pasajera, construimos mentalidad fuerte. Cada contenido está diseñado para ayudarte a pensar mejor, decidir mejor y vivir con más dominio interno, incluso cuando el mundo te invita a distraerte. Recuerda esto. Las personas que cambian su vida no esperan fechas especiales. Usan cada momento como entrenamiento. Y cuando despiertas tu mente, despiertas tu futuro.